pueden hacer libros siempre y cuando encuentres al público que puede interesarte. Y bueno, nosotros encontramos 171 personas que estaban interesadas en el libro de Toni. Y bueno, yo os dejo con él para que os cuente un poco más de todo el trabajo que hay en más de 300 páginas que fue el libro finalmente. Muchas gracias. Vuestro permiso, me siento. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, gracias Miguel, y a todos los que han participado en este proyecto. Muchas gracias a todos. Os voy a contar un poquito la finalidad de este libro. Es poner en valor a la técnica de la pintura al pastel aquí en España y por supuesto a todos los pastelistas, ya que por diferentes razones o acontecimientos políticos la pintura al pastel ha quedado relegada muchas ocasiones a un segundo plano. Voy a mostrar unas cuantas imágenes. Podéis ver las imágenes. Voy a realizar solamente un brevísimo repaso de todos los capítulos de este libro. Se distribuyen de manera cronológica. El primero es un poco la técnica del pastel, pasa por el Renacimiento, el Barroco, siglo de la Ilustración, el pastel en los siglos XIX y XX y el siglo XXI, que lo califico como un renacimiento que está viviendo el pastel en estos momentos en España. Para poner en valor a la técnica de la pintura al pastel, se ha recurrido a la historia del arte como una disciplina que estudia los procesos históricos, el objeto artístico, las fuentes textuales, tanto primarias como secundarias, que hacen referencia a la técnica del pastel. Aquí tienen unas cuantas fuentes consultadas. Muchas veces he estado semanas indagando en estas fuentes, como la de Vicente Carducho, sin descubrir nada. Algunas veces he descubierto alguna página, pero son trabajos, por ejemplo, de Francisco Pacheco, el arte de la pintura, prácticamente no pone nada directamente sobre, no del pastel, de colores secos. Es decir, es un trabajo de investigación que uno va consultando tratados de una manera o de otra, que muchas veces semanas sin poder esclarecer nada. En algunos tratados sí viene documentada la técnica seca. Iba sacando los datos, los iba guardando para después recolocarlos todo, ordenar un poco todo, ¿no? Esto se ha tratado un poco de trabajo. El primer capítulo hace referencia a la pintura del pastel, que introduce y explica lo que es la técnica de la pintura del pastel. Hay que esclarecer que la técnica del pastel es una técnica compuesta por pigmentación pura y un poquito de aglutinante. Lo justo para modelar este pigmento en polvo en forma de barra. Y pertenece a la familia de las técnicas secas. Muchos pintores pastelistas han usado el pastel a lo largo de los años. Pero, sin ir más lejos, al pintar por pigmento puro, el pastelista, la técnica del pastel estaría que estar incluida entre las grandes técnicas pictóricas. Esto lo digo una y otra vez en el libro para ponerlo en valor, porque no tiene sentido que una técnica realizada con pigmento puro muchas veces se catalogue como dibujo o no pertenezca o no sea valorada igual que una técnica hecha con pincel al óleo. Aquí tenéis dos ejemplos como Lyotard o Degas, que tienen diferentes maneras de tratar el pigmento seco. Muchos historiadores coinciden que la técnica de los colores secos aparece en un primer momento muy ligada al dibujo, pero esto lo llevamos desde el siglo XV. Siempre la técnica de los colores secos la relacionaban con el dibujo. Y esto ha sido realmente una gran losa para el pastel, que emerge como una pintura plena y autónoma. Porque desde las primeras fuentes textuales hacen mención a la técnica del pastel. Podemos hablar de el Codex Atlanticus, que escribió Leonardo da Vinci, 1499, o Lomazo, por ejemplo, en el Tratado de Arte, Pintura y Escultura de 1584. Leonardo da Vinci la menciona como la manera de los colores secos, que después se llamaría la técnica del pastel. Y Lomazo señala unas puntas de colores, aludiendo completamente al pigmento seco.
precisamente el pimiento seco hoy en día es el componente exclusivo de la técnica del pastel. Este retrato de Isabel del Este, de Leonardo da Vinci, se cataloga como unos primeros retratos que tienen toques de pastel. Se conserva en el Museo del Louvre, pero aparte de, más o menos también en 1499, el Tratado de Codex Atlanticus, que ven a la derecha la imagen, también lo escribió sobre 1499. Entonces no debe ser casualidad que también por los mismos años Leonardo da Vinci pintase también esta obra, intentando interpretar un poco la técnica de los colores secos o intentar descubrirla al mismo tiempo que lo dejaba escrito en el Codex Atlanticus. En el Renacimiento italiano ya se conocía la técnica de los colores secos y también en el ámbito francés. Es lógico que pensar también que el conocimiento de la técnica seca se conocía en Francia y en Italia, que después se difundiera en España. De todas maneras, en el ámbito español, en estos siglos, dominaba en absoluto la técnica o la temática religiosa y en muy pocas ocasiones se representaban temas mitológicos, históricos o bodegones o paisajes, y el género del retrato estaba totalmente vinculado a la corte. En nuestro país, a los principios del Renacimiento, la técnica seca no era apta o no les servía a los pintores españoles para pintar temas de pintura religiosa en diferentes capillas, retablos, frescos de gran formato. Lo que se llegó información sobre la técnica seca en España se debió disipar rápidamente. Estas son de las razones que justifican esta aparición tan tardía del pastel, por cuestiones religiosas, una España muy tradicional que estaba viviendo. De todas maneras, he recuperado a algunos pintores españoles que muchas veces estas obras están olvidadas completamente, están en un segundo plano, pero por ejemplo, Gaspar Becerra, Juan Fernández Navarrete, Sofodis Anguissola o Rómulo Cincinato, muchos trabajaron al servicio de Felipe II en la decoración del monasterio del Escorial y trabajaron con técnica seca. A la izquierda ven El profeta Daniel, es una obra que puede ser de Gaspar Becerra o de Alonso Berrullete, hay diferentes controversias. De todas maneras, se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia y realizaron con técnica seca, en este caso con sanguinas, una copia de la figura del profeta Daniel pintada por Miguel Ángel en 1511, en la Capilla Sixtina. Como veis, tenéis el original de Miguel Ángel a la derecha y la sanguina hecha con técnica seca por Becerra o Alonso Berrullete. La sanguina es muy fiel al original de Miguel Ángel, volumetría, cuerpo escultórico. Lo principal es que utilizaron una técnica seca para hacer un estudio del original de Miguel Ángel. Pero lo que hay que destacar es que esta obra, prácticamente, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Valencia, no se puede ver, no se puede observar, la tienen dentro de la tienen escondida. Si pedís por ella, sí que lo van a sacar, pues van a pedir un registro, y esto, pero no se encuentra directamente al público. Y muchas de estas obras que he tratado en un libro están escondidas en unos almacenes, solamente bajo petición se pueden enseñar estudiantes y diferentes personas. Es decir, está totalmente bajo la sombra de una numerosa colección. Solamente sacan de Gaspar Becerra o de Alonso Berrullete las obras hechas con pincel, ¿no? Estas obras quedan en segundo plano. Obras como esta también, que vemos de Rómulo Cincinato, conservada en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, está ejecutada también con técnica seca. Esta posee un lápiz grafito, sanguinas, y también nos pasa lo mismo con la otra. Pasa desapercibida y no está en las colecciones públicas normalmente, expuesta en un museo directamente, sino que se suele guardar con la excusa que es muy frágil, que está hecha en papel en los almacenes. Pero por bien que no le dan la suficiente importancia, ¿no? Entramos en el barroco, un arte, el siglo XVII cambia completamente. Es un arte que poco a poco irá rechazando la armonía y equilibrio del Renacimiento para pasar a representar un arte de contrarios, un arte siempre en agonía, un arte en lucha, un arte que
apostaba por lo irregular, lo retorcido, lo extremadamente difícil. En el barroco español se conocen diferentes escuelas que es obligado a citar para buscar alguna referencia de uso del pastel en ellas. He tenido que recurrir a escuelas, sobre todo la escuela madrileña, Toledo, Sevilla o Valencia. Voy a hacer una pequeña reseña a algunos de ellos. Por ejemplo, en la escuela madrileña hay que citar a Vicente Carducho, que fue un pintor y un conocido tratadista español de origen italiano. En 1633 publicó su obra teórica Diálogo de la pintura, un texto que recoge los conceptos del academicismo italiano vigentes en su tiempo y los transportó a España. Lo importante de este tratado, como veis ahí donde ponen estas líneas rojas, son estas líneas que dedica al pastel. Este tratado está escrito en 1633 y, si os fijáis, menciona claramente las palabras, citalmente, textuales, colores secos y pasteles. Por lo tanto, en 1633 ya se conocía en España la técnica del pastel, así como lo conocemos hoy en día, pasteles, directamente. La pregunta es, ¿qué habrá pasado para que hoy en día alguna persona se apunta a una academia de pintura y desconoce el pastel? Es decir, ¿qué ha pasado en el ámbito académico? ¿Qué ha pasado en diferentes ámbitos de enseñanza para que el pastel sea tan desconocido? Técnicas óleo, acuarelas también es más conocida, pero pastel, ¿qué ha pasado? Es decir, hay que hacerse esa pregunta. Si en 1633 ya se documentaba ya se documentaba así talmente pasteles y colores secos. Pedro Pablo Rubens llegó a Madrid en 1628 y, muy a pesar de que Carducho no le dedicara mucha atención a la técnica seca, en contraposición, Rubens pintó miles de bocetos y obras realizadas con técnica seca, tanto retratos como figuras o animales. Pero Rubens fue creador y precursor de un estilo en técnica seca, utilizando solamente 3 colores. Después influyó a muchos artistas españoles. En estos retratos de su hijo Nicolás vemos que utiliza solamente el color negro, la sanguina, el blanco y el color del papel. Ejemplos magistrales que llegaron a España sin precedentes de la mano de Rubens, que también puedes observar que se iban pareciendo ya a unos pasteles ya mucho más elaborados, es decir, con técnica seca estaban mucho más preparados, mucho más confeccionados. Rubens influyó, por ejemplo, a Juan Carreño de Miranda. Si veis, podéis observar la manera de trabajar. Juan Carreño de Miranda pertenece también a la escuela madrileña, un pintor que estaba vinculado a la corte de Carlos II. Este retrato de Carlos II está conservado en la Real Academia de San Fernando, que utilizó sanguinas, lápiz negro graso, y está sobre todo muy influenciado por Rubens. De la escuela andaluza también hay que destacar a esta sanguina de San Miguel de Arcángel, que es de José de Ribera. Lo que hay que destacar de esta sanguina, aparte del riguroso dibujo, es que Ribera firma esta obra. Si os fijáis, en la parte abajo a la izquierda, firma como Giuseppe de Ribera. Cuando un pintor firma una obra es porque le da un valor añadido. Es decir, muchos pintores empleaban técnica seca, después se han dejado al margen esos trabajos porque no le daban importancia. Eran como trabajos preparatorios, estudios, y no firmaban la obra. Estos dibujos después se han perdido porque no sabían de quién eran, incluso han quedado anónimos en diferentes museos. Entonces, pero Ribera firma esta obra, entonces confirma el valor autónomo y valor creciente de la técnica seca. Es una sanguina, entonces totalmente firmada. Pero no solamente firma esta, firmó muchísimas obras. En esta otra obra no solamente firma, sino que incluye la fecha. Si os fijáis, he puesto un poco más grande, no sé si se ve bien, pero pone 1676. Además, nos sugiere que valora este trabajo como una obra final, realmente
realmente y autónoma, por lo que es un gran trabajo con técnica seca de gran calidad, destinada a quedar así de por vida. Es como si esta firma, aparte de darle este valor creciente y autónomo a la técnica misma y a su trabajo, es como dejar testigo de ello, que él estaba ahí en aquella fecha y pone testigo, que es como Goya en el fusilamiento del 2 de mayo, que dejó testimonio del hecho histórico. Y Ribera hace lo mismo, firmando esta obra en aquel año, en aquel preciso momento. Ribera es un pintor que está muy influenciado por Caravaggio, y Caravaggio empleaba modelos del natural, seguramente Ribera también. Este modelo debía ser totalmente natural, personas, y les hacía hacer sus poses y después lo retrataba in situ, en sitio. A lo mejor media hora hacía esto, pero él realmente filmó la obra poniendo en valor lo que es la técnica seca, completamente. También esta obra a veces está catalogada dentro de la parte del dibujo. Yo creo que esta obra es más que un dibujo. Sansón y Dalila, también por Ribera. Además se corresponde a un dibujo preparatorio, está catalogado así, es más que esto, para un lienzo que hizo para Sansón y Dalila, que decoraba el salón de cristales del Palacio del Buen Retiro de Madrid. El 5 de diciembre de 1808 se produjo un gran incendio que destruyó el lienzo de Ribera. Hoy solo queda este trabajo, hecho con sanguina, pigmento negro de diferente dureza, realizados con técnica seca. Creo que tendría que tener un sitio privilegiado. Vamos a ahora entrar en la segunda mitad ya del siglo XVII. El pastel se va convirtiendo en uno de los medios de expresión más utilizados por muchas cortes como la francesa. No obstante, tendremos que esperar hasta el siglo XVIII para que la técnica del pastel se convierta en uno de los medios de expresión más utilizados, pero no será precisamente en España. En Francia el pastel empieza a ser reconocido con Charles de Brun. En cambio en España se respiraba un ambiente totalmente diferente. España vivía en medio de un barroquismo, catolicismo muy cerrado, y no propiciaba realmente el despegue de otras técnicas como fue la del pastel. Podemos comparar un poco los intentos de Ribera o de Carreño de Miranda, visto anteriormente, esta imagen, con otros trabajos como esta de Charles de Brun, que es el retrato de Luis XIV, que está conservado en el Museo de Louvre, y podemos apreciar un tratamiento completamente distinto de la técnica del pastel, comparando con los primeros intentos de los artistas españoles. En los siglos de la Ilustración, en Francia, valoraba el prestigio de muchos pintores, como Joseph Vivier, que fue recibido en la Real Academia de Pintura y Escultura, bajo denominaciones exclusivas de pintores pastelistas, como pintor pastelista, o Maurice Quentin de Latour, que fue catalogado como príncipe de los pastelistas y entró en la Academia como pintor oficial de retratos al pastel ya en el año 1750 y fue nombrado también pintor del rey. Pero en España, en este mismo periodo, no pasaba lo mismo. En aquellos momentos en España el pastel apenas aparecía citado en los libros teóricos. Por esto ha sido la complicación de escribir un libro sobre el pastel, porque no aparece citada la técnica del pastel así. En cambio, otras técnicas aparecen completamente. Se puede hacer trabajos de investigación completamente sobre otras técnicas, otros pintores, pero el pastel no aparecía citado. En los siglos XVII, XVIII, todos los tratados no aparecen. Lo que sí aparece es que la técnica del pastel se ve un desprestigio totalmente en los postulados de la Real Academia de San Fernando de Madrid, catalogándola como una técnica para niños y mujeres. Eso sí que quedó escrito. El dibujo, la miniatura o el pastel eran considerados géneros femeninos en España. En este sentido, cabe destacar, he ido que indagar a artistas femeninas, como por ejemplo el pastel, pero solamente lo podían usar las artistas femeninas, pero que eran de la realeza. La gente de pie de la calle no utilizaba el pastel, no tenía acceso. Solamente tenía acceso a esta información de estas técnicas a gente considerada nobles de la realeza,
En ese sentido, Isabel de Farnesio, la esposa de Felipe V, trabajó con la técnica del pastel y hizo este retrato de Felipe V en 1721. Este catálogo pertenece a la colección de Patrimonio Nacional y actualmente se encuentra expuesta en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso de Madrid, que la podéis ver. Este es un pastel de María Josefa Carón. He tenido que ir a buscar artistas femeninas, pero no había información sobre estas artistas femeninas. Ana María Mengs realizó este otro retrato. También, de estos dos retratos apenas hay información. Se conserva lo que es su obra, pero no hay información sobre esta obra, ni siquiera de las artistas. Supongo por tratarse de una técnica seca, por tratarse de artistas femeninas, no hay información prácticamente, no se documenta nada. Es totalmente una lástima. Después hay este retrato de Ana María Mengs, se conserva en el Museo Nacional del Prado. Después de Ana María Mengs también se conservan estos dos retratos en la Biblioteca Nacional de España. Estos retratos son muy difíciles, los podéis ir, tenéis que pedir cita, a lo mejor lo van a poder enseñar, pero no están expuestos al público tampoco. Es totalmente una lástima. Cuando estas obras no están directamente al público, es como si están relegadas otra vez a un segundo plano. Seguimos la historia que ha pasado el siglo XV, XVI, XVII. Algunas sí, lo vamos a encontrar al público, pero... Seguimos con los teóricos, por ejemplo, teóricos como Antonio Rejón de Silva. En su libro Poema didáctico en 3 cantos de 1786, consideraba que el pastel era una técnica para aficionados a la pintura y no para profesionales del arte. Decía que el pastel era para satisfacer solamente el gusto a los aficionados. Si os fijáis ahí donde está subrayado, donde dice está extraído textualmente del libro de Antonio Rejón. Los profesores a lo mejor lo usaban para algún retrato, como estudio de alguna cabeza, pero al mismo tiempo también afirmaba que representar los pliegues del ropaje con el pastel era mucho más difícil que representarlos con el pincel, al óleo. De todas maneras, lo que hay que destacar de todo esto, que el pastel sea tan poco conocido en el ámbito académico, creo que tiene mucho que ver estas opiniones y este vacío creado por dos teóricos del siglo XVIII. A partir de aquí, cuando se crea este vacío, no se crea información, siglo XIX, XX, XXI, las academias de arte, los catedráticos, siempre van absorbiendo fuentes de siglos anteriores. Es decir, si no se consideraba bien el siglo XVIII, entonces van absorbiendo estas fuentes, no se considera bien, no le dan importancia, entonces seguimos por la misma línea, ¿no? Apostando, si no hay nada escrito sobre la técnica del pastel, por esta razón. De todas maneras, valoro mucho el esfuerzo e interés de un pastelista como fue Lorenzo Tiepolo, que dijera, además, el pastel, pese a las dificultades que tenía de los teóricos, las controversias que tenían los teóricos con el pastel, técnica seca, la valoración, pero Lorenzo Tiepolo se empeñó en venir a España y pintar con la técnica seca, a pintar con el pastel. Tenía 26 años solamente cuando llegó a la corte de Carlos III, y a lo mejor la ambiciosa o deseosa demanda que tenía un monarca que le hiciese retratos a sus hijos, a sus infantes, con el pastel, decidió abrirse al campo del pastel. De todas maneras, estos son los infantes que retrató Lorenzo Tiepolo, retrató todos los infantes. Después hizo la serie Tipos Populares, muy conocida por Tiepolo. De todas maneras, el sueldo que cobraba Lorenzo Tiepolo era un poco ridículo con lo que cobraba otros pintores de la corte. Cobraba, como Mengs, cobraba 125.514 reales, mientras que Tiepolo solamente cobraba 18.000 reales. Entonces, esto confirma un poco el ambiente que no era muy propicio para un pastelista. De todas maneras, él se empeñó en pintar el pastel. En los siglos XIX y XX, debido a la caída del antiguo régimen, el arte deja de tener un solo lenguaje. Muchos artistas dejaron de trabajar en los encargos de la realeza, un arte que antes estaba bajo las formas y el control del Estado. Muchas fuentes editadas en estos siglos, XIX y XX,
sacan grandes pastelistas como Mari Casat, Eduard Manet, Millet o Degas. Pero ¿dónde estaban los artistas pastelistas españoles? No había gente que pintaba en España la técnica del pastel. ¿Y por qué no hay documentación sobre ellos? Es como si hubiesen desaparecido, ¿no? Totalmente. Había artistas españoles. Si no hubiese encontrado yo hoy artistas pastelistas españoles, pero bueno, es que había artistas pastelistas. Lo que pasa es que no les han dado importancia, o la suficiente importancia. Por ejemplo, voy a decir algunos nombres: Joaquín Spalter, Pelegrí Clave y Roger, el pintor romántico Maximino Peña Muñoz, el costumbrista Pablo Manzano Arellano, Joaquín Bahamonte, Vicente Rodés, utilizaron el pastel. Pero muchos de estos pintores pasan totalmente de manera desapercibida. Cuando escriben un libro de historia del arte, normalmente no suelen estar. Nos detenemos en este gran pastelista. Esta obra la podéis ver en el Museo Nacional del Prado, aquí mismo, de Maximino Peña Muñoz. Si os fijáis en la obra, el protagonista está totalmente con mirada perdida, parece que acaba de leer una noticia, se quita las lentes y coge la garrafa de vino para dar un trago. Esta es la situación, el momento que está inmortalizando. De este pastel hay que valorar la situación, el silencio que rodea a todo el personaje. Realmente es inquietante. Esta obra es realmente ridículo que no salgan los trabajos de historia del arte, pero he tenido que hacer más de un esfuerzo para llegar a documentarla bien. Tampoco hay mucho trabajo, mucha documentación sobre este pastel. Otro gran pastelista fue Vicente Rodés y Ariès, y el retrato de Pere Gil y Bebà, conservado en la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge. Realmente es interesante cómo modelaba con la técnica del pastel el rostro con mucha facilidad, integrando claros, oscuros, una maestría realmente impresionante. De todas maneras, fueron muchos los artistas que utilizaron el pastel, lo que pasa es que no se documentaban. Todos ellos pasan totalmente desapercibidos en la historia del arte, porque la historiografía presta mucha atención a las grandes obras realizadas con pincel siempre, dejando en segundo plano los trabajos al pastel. Y esta infravaloración impuesta por los teóricos del siglo XVIII siempre nos ha pesado mucho, sobre todo en España. En Francia es otra historia. En Francia tienen documentada la historia de la pintura del pastel a partir del siglo XV, pero toda una secuencia de documentación, pero en España realmente no. Y realmente España tiene una historia de la pintura del pastel. Posteriormente, en el siglo XX, el arte cambia totalmente. Voy muy deprisa porque hay muchos periodos, pero en esta ocasión el arte del siglo XX intenta romper de manera drástica con la tradición artística, rupturas, normas establecidas, y sobre todo hay un interés totalmente por descubrir lo desconocido. Aunque sorprenda, había artistas que pintaban con el pastel también. Hay que nombrar en estos siglos XIX y XX Santiago Rossinyol, Ramón Casas, Joaquín Mir, José Ruiz de Almodóvar, el conocido Joaquín Sorolla, pintaba con la técnica del pastel, aunque parece increíble. Este retrato de Ramón Casas y Carbó resulta muy interesante, que mezclase lo que es el lápiz, carbón con toques de pastel. Realmente Ramón Casas construye una crónica de su tiempo. Es como si este retrato, realizado con carbón, como si retratase a la sociedad, dejando testimonio de la vida social del momento y política de la España contemporánea del artista. Una España algo oscura en aquellos momentos, que necesitaba un poco de color, una mirada estética parisina. Bueno, esta obra de Joaquín Sorolla, y realmente Sorolla es un pintor que le han editado cientos de libros. Si encontráis un libro de Sorolla
en toda su obra muestren su obra que trata del pastel, me lo decís, porque realmente he consultado casi cientos de libros de Sorolla y no he encontrado ninguno que aparezca la obra del pastel. Esta obra está hecha en pastel, era un estudio para el retrato que hizo de la costa de Santa Cristina, en Lloret de Mar, para un panel que se titulaba Cataluña, el pescado, para la Sociedad Hispánica de Nueva York. Era un estudio preparatorio que después le sirvió para hacer una obra en pincel, un panel preparatorio. De todas maneras, no deja de ser un trabajo totalmente al pastel. Hay dos obras más que solamente empleó el pastel en su creación. Pastel, técnica seca, puro. Después hay unas 20 obras más que mezclan pastel con otras técnicas, acuarelables y otras técnicas. Bueno, nos adentramos después en el siglo XX, un siglo donde triunfan Bacon, Picasso, Dalí o Joan Miró, artistas realmente de gran prestigio, pero que también utilizaron la técnica del pastel. Tampoco no se documentan muchas obras realizadas al pastel. Ellos son muy conocidos, pero no por utilizar el pastel. Sí que es verdad que lo utilizaron de manera minoritaria, pero luego utilizaron. Entonces, cuando hacen un libro de Miró o de Dalí o de Picasso, deberían incluir el pastel en sus obras. Por ejemplo, esta obra de Picasso, supongo que la conocéis, es un retrato bastante conocido. Está conservado en el Museo Picasso de Barcelona y es un retrato que realizó Picasso en su primera etapa a su madre. En este retrato demuestra el amor que tenía hacia su madre, pero sobre todo la atmósfera que puede conseguir con el pastel, una atmósfera dulce, suave y totalmente en armonía. Picasso aquí muestra sus dotes más academicistas, antes de pasar por sus diferentes etapas. Hacía un buen uso del pastel, del color, sobre todo el tratamiento del rostro, que junto al tratamiento de las texturas de la tela, con este blanco tan luminoso y limpio, hacen que el pastel sea uno de los retratos que ha hecho Picasso con una sensibilidad realmente exquisita. Miró, sorprendentemente, tiene documentados en sus libros unas 250 obras realizadas con técnica del pastel. Dalí también tiene documentadas obras. De todas maneras, estas obras nunca salen, o muchas ocasiones salen a la luz. En el siglo XX, en algunos pastelistas de la segunda mitad del siglo XX se mantienen fieles al arte figurativo, fieles a esta otra tendencia, buscan una mímesis de la realidad que imita la esencia de la naturaleza y que tiene sus preceptos en el arte clásico. Algunos pintores, hay muchos, por ejemplo, podemos nombrar a Joaquín Torrent Lladó, conocido por Sins Torrents, Amadeo Roca, Joaquín Martí Aragonés, Cayetano Arquer Buigas o Francisco Barachina. Todos ellos son precedentes del pastel actual. Hay que destacar a pasteles de Joan Martí, que hay que destacar, se ven los diferentes tratamientos de la luz que hace Joan Martí. Estos blancos de las telas en los ropajes, ahí tiene un dominio de la luz, totalmente una luz muy atmosférica, y sobre todo tiene una gracia especial para captar la belleza y la intimidad femenina del espacio de la mujer. Este pastel titulado Las Hermanas. También hay que destacar a Cayetano Arquer Buigas, gran pastelista, heredero de Ramón Casas, del impresionismo de Degas. Si miráis el trazo, tiene un trazo seguro, suelto, impregnando de una naturalidad y vida a lo que pasa realmente por su mirada. Hay que destacar la sensibilidad, el control de la luz que tiene y sobre todo estos pasteles nos introducen de una manera como espontánea en el momento, en el ambiente. Pasamos ya al último capítulo del libro. Está dedicado un poco a la Asociación de Pintores Pastelistas Españoles, asociación que se llama ASPAS. Realmente desde que se fundó ASPAS, aglutina muchos pintores pastelistas desde el año 2007, y desde que todos estos pastelistas se han asociado, se han hecho exposiciones
interesantes, muy importantes en España y de mucho nivel. Aspas aglutina algunos pastelistas importantes, muchos de ellos nacidos entre los años 40 y 50. Yo destacaría a Santamans, Felipe Santamans. Sus inicios, lo que entusiasma de Santamans es que sus inicios fueron con la técnica del óleo, con obras plásticas realmente de gran calidad, y destacó como pintor figurativo, pero posteriormente empezó a ejercitarse con la técnica del pastel, mostrando cada vez más el interés por el desnudo femenino. Santamans quiso hacer con el pastel lo que hacía con el óleo. Entonces es como si enfrentó las dos técnicas, óleo y pastel, y se ha decantado totalmente por el pastel. Esto no quiere decir que el pastel sea mejor, pero bueno, es la experimentación que tuvo él, ¿no? Este experimento. Aquí tenéis un bodegón, Santamans investigando y experimentando con las dos técnicas, realmente tomó conciencia de que descubrió la profundidad y belleza del pastel, porque según Santamans, estas son palabras suyas, el pastel se moldea a su manera de pintar, a sus emociones, a sus sentimientos. Aquí tenéis un bodegón que son como una síntesis de estas gran capacidades que tiene este pintor. Si os fijáis, difumina ciertas partes de los elementos de los bodegones en la infinita atmósfera. Si veis el jarrón en la parte derecha, no tiene forma, pero se difumina en la infinita atmósfera. Pero al mismo tiempo resaltan algunas luces, estos rasgos mínimos de cada objeto. Sus desnudos nos recuerdan mucho a la estatuaria clásica, a las diosas de la antigüedad grecorromana, que están muy humanizadas, llenas de luminosidad, una transparencia, poesía y quietud. Estas figuras femeninas descansan plácidamente en la espera de ser contempladas. Realmente Santamans lo que ha hecho es, según sus palabras, cito textualmente sus palabras, realmente una técnica húmeda como el óleo ha reemplazado por una pintura seca como es el pastel. Entramos ya en el momento actual, siglo XXI, y donde yo catalogo más o menos que realmente estamos en un renacimiento del pastel en España. No puedo citar a todos los pastelistas que están en Aspas, es imposible. Para citar a algunos, voy a citar a Aurelio Rodríguez, a Vicente Romero o Rubén Belloso, por ejemplo, que demuestran hasta dónde se puede elaborar el pastel como técnica seca o una pintura realmente buena. Pero es que hay muchos más, solamente me decanto por esos tres, pero porque no puedo nombrarlos a todos. Aurelio Rodríguez, ganador del primer premio de la primera Bienal del Pastel en 2011. Aurelio pintó en 2013 esta obra, titulada En azul y oro 2, realizada en pastel sobre madera y lava negra. Cito textualmente unas palabras que me dijo Aurelio referente a esta obra. Abro la cita, cito textualmente sus palabras. La idea original es mostrar el proceso de mi técnica al pastel y pintar la atmósfera. Podemos apreciar los tres pasos fundamentales en los que baso mi manera de pintar al pastel: el dibujo previo, la mancha y el detalle. El empleo de lava negra aporta materia y nos ofrece un fondo rico en texturas que, junto al trampantojo, ayuda a conseguir un efecto tridimensional en el conjunto de la obra. El trampantojo de la mano nos transporta al estudio en un instante detenido del proceso. Es el cuadro dentro del cuadro. Cierro la cita. Estas son sus palabras referentes a esta obra, que están documentadas también en el libro de manera más extensa. Esto solamente es un breve párrafo. Vicente Romero Redondo es otro de los pintores también que destacaría con esta obra, Mantón Rosa. Tanto Vicente Romero como Aurelio se han ido a impartir cursos a China y a diferentes lugares del mundo. Lo que impacta es que pintores como Aurelio o Vicente Romero que se vayan a China a impartir cursos y no sean valorados en España parece un poco, no sé, como descolocado un poco del sitio, ¿no? Además, la técnica del pastel, así se llamará esta asignatura, que va a ser obligatoria en los estudios de muchas escuelas de educación secundaria en China.
artistas franceses, españoles de Estados Unidos han viajado a China para poder enseñar a maestros para que después enseñen en la escuela secundaria la técnica del pastel. Y lo que habrán contribuido totalmente en la formación de miles de alumnos orientales. Esto les llama mucho la atención. Artistas españoles que no son muy valorados aquí como pastelistas. En el pastel de Vicente Romero contemplamos que tiene una cosa especial Vicente Romero, que intenta captar los momentos fugaces, la gestualidad, la magia, la intimidad de la mujer, creando unas atmósferas muy sutiles, llenas de luz, donde se respira un misterio, una intimidad, una sensualidad, de la belleza de la figura y del mundo que le rodea. Otro pastelista importante que destacaría es Rubén Belloso, y con esta obra, El ocaso de Venus, recibió el primer premio en la tercera Bienal de Pintura al Pastel en España en el año 2015. Rubén en esta obra reflexiona sobre el concepto de la belleza. Nos cuenta con sus propias palabras la esencia y el significado de la obra. Cuento solamente textualmente unas cuantas palabras porque en el libro viene mucho más detallado. Rubén Belloso dice textualmente, hablo de la cita: mi obra pretende ser una reflexión sobre los cánones de belleza actuales. He tomado como modelo una figura muy importante y cercana en mi vida, como es mi abuela. Es un manifiesto hacia la belleza real del ser humano, sin retoques ni filtros. La belleza no entiende de edad. Represento a una Venus anciana. En el ocaso de su vida, 2 lágrimas recorren el cuerpo de Venus. El propósito es el de incrementar la sensación de que estamos ante una diosa muy humana, que envejece y siente con nosotros, una diosa mortal. La boca entreabierta, expirando, no sin cierta dificultad, refuerza la percepción del ocaso. Su mirada, dirigida más allá de los límites del cuadro, es un signo de inquietud, hacia lo desconocido, hacia la muerte. Fin de la cita. Estas son las palabras de Rubén Belloso sobre esta obra. Bueno, voy terminando ya. Y bueno, Enrique Donoso es otro pastelista que está en la asociación de Aspas, y es el autor de la obra titulada La naranja mecánica, como veis en la pantalla. Es la primera obra realizada al pastel que forma parte de la colección permanente del Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona, del MEA. Una colección que es considerada una de las más prestigiosas de arte figurativo contemporáneo a nivel mundial, colocando esta técnica pictórica a la altura que merece dentro del panorama artístico actual. Su manera de tratar el pastel, con empastes de tan notable prominencia, acompañadas de sutiles penumbras y delicadas sombras, producen un efecto realmente tridimensional, dotando a la obra de un verismo que se aloja firmemente en la retina del espectador. Le doy las gracias a Enrique Donoso por haber venido, estar presente aquí. Si quieres añadir algo sobre esta obra, ¿quieres comentar? No, bueno, sobre la obra no, sobre tu obra sí. No, sobre esta obra si quieres añadir algo más. Darte aquí las gracias por todo este trabajo que te has tomado, que me parece impresionante, y espero que este libro tenga la difusión que merece. Debería estar ya en la Facultad de Bellas Artes, a ver si nos toman en consideración de una vez. Vamos a ver si... Esta apuesta del MEAN por tener una obra en su colección permanente ya fue importante, y espero que muchas más obras de pastelistas españoles pues formen parte de colecciones tan importantes como esta. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti. Otra obra que es de Paloma Díaz, otra artista de Madrid, también pertenece a Aspas. Tenemos el placer de tenerla aquí entre nosotros también. Muchas gracias por haber venido. Se titula Willy, y esta obra fue seleccionada en el concurso virtual del 2017 organizada por Aspas. Para ella, si me equivoco me corriges, el pastel es una excelente técnica que le permite realizar obras con mucha riqueza, volumen y expresión de una forma muy completa.
Para Paloma es muy importante a la hora de trabajar el pastel, son 3 puntos. Tener un motivo bien definido, que el dibujo es totalmente fundamental, y el color y sus distintas texturas de difuminado, de luces y sombras también son muy importantes. Como podemos apreciar en este trabajo, los degradados, los matices de color, los difuminados son muy delicados, son muy suaves, y sobre todo el pastel le ayuda mucho a transmitir y expresar el momento, la mirada más noble del perro, y el silencio envuelto por una luz verde amarillenta que parece clamar un poco a la esperanza. Si quieres añadir algo sobre este pastel, que es obra tuya, quieres comentar. Bueno, pues mira, que me encanta poder colaborar un poquito en enseñar un pastel en tu presentación, ¿no? Para mí es algo importante y te lo agradezco. O sea, que encantada de estar aquí. Muchas gracias. Otro artista que tenemos un placer de tenerlo aquí es Andrés Colao, que es el autor de esta obra que tendréis en pantalla, titulada Still Life. Es uno de los primeros trabajos realizados con pastel seco sobre passepartout de tela. Se trata de una composición formada por objetos cotidianos, como veis. También pertenece a Aspas. Tenemos el gran placer de tenerlo aquí. Nosotros, gracias, Andrés, por haber venido. Gracias a vosotros y aparte a Enrique y a Paloma, eso también, porque yo la verdad es que estoy aprendiendo de ellos, porque yo soy más bien principiante, pero vamos, y agradezco que ensalces el pastel que está desconocido. Me gustaría que dijera luego, aquí tenemos un crítico de arte, Antonio Calderón de Jesús, que me gustaría que dijera unas palabras luego sobre el pastel, a ver qué le parece. Claro que sí. Nada, hago la reseña, Andrés, y después, si quieres hacer algo, Bueno, si te para parece, criticar. yo quiero comprometer. No, sí. Sí. No, yo estoy totalmente sorprendido, ¿no? Es verdad que la historia nos ha marcado siempre que la pintura al pastel ha sido algo no de segunda fila, incluso de quinta, ¿no? Porque es algo en proceso de imaginar totalmente a lo largo de los siglos, ¿no? Cuando ha habido grandes artistas en la historia que han utilizado este sistema, esta técnica, y la verdad es que en España es declinante porque hay países que totalmente están consagrados, ¿no? Sobre todo el centro de Europa y China. China es un ejemplo viviente del potencial que tiene, porque toda la base de la naturaleza que ellos emplean en su imagen pictórica lo utilizan mucho con el pastel. No sé si había hecho un seguimiento exhaustivo, pero yo creo que ahora mismo el movimiento más influyente cuando ya se llevó en China, cuando el proceso de integración a una democracia, entre comillas, los artistas, es verdad que tienen el soporte de grandes profesionales del mundo, pero que ellos tienen de la esencia del arte chino, viene siempre ligado al mundo del pastel, ¿no? Es verdad y coincido contigo plenamente que España ha sido negado, ¿no? Es una fatalidad total. Lo que sí estoy claro, y estoy ahora mismo orgulloso de que aquí han aparecido últimamente 3 esquemas, que es una maravilla, vamos, los 4 nombres que estáis aquí presentes, a mí me está sorprendiendo bárbaramente, ¿no? Y espero tener la oportunidad de poder escribir algo con todo lo que hacéis y agradecerte a ti porque realmente has cumplido un objetivo, una misión muy importante y muy necesaria para que el arte o este elemento de actividad artística tenga el reconocimiento que se merece. Por ello, muchísimas gracias a todos y adelante, que ahí estaremos profesionales y todo lo que sea necesario para seguir para Muchas gracias. Muchas gracias. Tenía comentando un poquito la obra de Andrés Colao, está la superficie de tela que está tratado con gesso y en su composición ha tratado de buscar una luminosidad, un colorido, sobre todo transparencias en parte de los objetos representados. Creo que de esta obra hay que destacar la sencillez, solamente es muy sencillo, es de manera muy natural sacar estos objetos representados junto con estos reflejos y sombras consiguen destacar esta belleza de objetos más simples que lo rodean, esta simplicidad en la composición de estos objetos y la sutileza en el manejo de la técnica es lo que hace esta obra totalmente diferente. Si quieres añadir algo más sobre esta obra.
No, lo que sí quiero decir es que la foto la verdad es que no es muy agradecida. Yo creo que el natural está como más en plano, los vasos y tal, pero bueno, eso son cosas normales. Muchas gracias. Gracias. Nada más, hasta aquí. Espero que este libro sirva de mucha ayuda para posteriores ediciones relacionadas sobre la técnica del pastel, que tengan una breve relación de lo que es la historia del pastel en España, y se cumpla sobre todo el objetivo primigenio, que es la puesta en valor de la técnica de la pintura del pastel en todos sus niveles, pero desde instituciones, pasando por los grandes museos, galerías, ámbito privado y sobre todo escuelas de bellas artes y universidades, que creo que es ahí donde se tiene que mover un poco este libro, que puedo decir ahora públicamente que hay 2 universidades al menos que me han dicho que no puede hacer la presentación en la universidad porque no se trata de una editorial que es suya. Entonces, hay diferentes universidades que no dejan entrar esta publicación porque lo encuentran como ajeno a la universidad. Y ¿Es estatal o privada? no son privadas, son públicas y privadas también. Sí. Porque no se trata de las universidades tienen sus propias editoriales hoy en día. Entonces, si no es un trabajo hecho por su editorial y hecho por sus catedráticos, entonces no entra en las universidades. Este trabajo no puede entrar en diferentes universidades por esta razón. Si no son estudios realizados por... Entonces, mi opinión es que esto cierra mucho la información a muchos estudiantes. Entonces, hay para hacer un escrito sobre esto, reivindicando para entrar en las universidades, ¿no? Para la puesta en valor, es que estamos otra vez igual, ¿no? Si no entra información de esta, como este libro en las universidades, esto hace cerrar otra vez el círculo del pastel para que sea conocido, otra vez estamos igual, ¿no? Lo que sea un proceso educativo, al menos ahí hay una intentona, a nivel de primaria, de los colegios, donde tanto la acuarela como el pastel, y sobre todo el pastel, porque es muy útil al niño, es uno de los elementos que visibiliza mucho su armonía, su capacidad de reacción, no la introducción del mundo del arte, sino el concepto de apreciar detalles y objetos en la sociedad. El pastel es uno de los elementos que podría ser factible y totalmente necesario, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sin complicación ninguna. Totalmente de acuerdo. Y es lo que en cambio en China lo tienen que poner como asignatura obligatoria. Sí, no, porque lleva siglos trabajando con ello. Clarísimo. Bueno, muchas gracias a todos por venir y un placer. Gracias.